Néstor, te vemos hablar. Sí. Dale. Buenos días a todos, buenas tardes a todos, espero que se encuentren bien. Vamos a comenzar con la clase de hoy, que básicamente vamos a estar tomando temas fundamentales o centrales que aparecen tanto en el archivo que se denomina clase 4 como clase 5, ¿tá? El énfasis va a estar fundamentalmente en clase 5, pero vamos a tomar algunos elementos de la clase 4. ¿tá? Y para comenzar, vamos a iniciar el intercambio con una pregunta ineludible en cualquier esquema de parciales o evaluación de limnología, ¿tá? Que es la siguiente. ¿Cuáles son los principales factores que controlan la producción del fitoplancton en un lago? Vamos a hacer esta aclaración organizativa en función de todos los aportes que recibimos de ustedes en la consulta de la semana pasada. En primer lugar, cuando lanzo esta pregunta disparadora, Guillermo va a indicar a quién va dirigida esa pregunta, y yo voy a estar mirando en la lista de participantes. Si la pregunta no es contestada, por favor levanten la mano. ¿tá? ¿Saben cómo levantar la manito en Zoom, no es cierto? Tienen que ir a participantes y ahí tienen el comando de en los puntitos que aparecen abajo, un comandito que levanta la mano. Si les resulta difícil o no lo encuentran, levante la mano en la pantalla y lo tratamos de ver. Entonces, dicho este punto organizativo, vamos de lleno a la pregunta. La repito. ¿Qué factores o controles nos van a estar condicionando la producción de fitoplancton en un lago? El conjunto le estoy preguntando. ¿tá? Guillermo, a ver, ¿quién es el afortunado? Les cuento que estuvimos viendo el nivel de participación, la gente que no tenemos registrada participación. Entiendo que Joaquín Aldeta y Melissa Hernández no están. ¿Puede ser? No están. Elena Moreira. Es una muy buena oportunidad para que tú te luzcas. ¿Me repite la pregunta, por favor? Estaba en otra totalmente. A ver, muchachos, vamos a tratar de concentrarnos en la clase, ¿tá? Porque empezó ya hace unos minutos. La pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los factores o los controles que nos condicionan la producción del fitoplancton en un lago? ¿Era eso de la temperatura, la luz y la profundidad, puede ser? Bueno, la temperatura y la luz son factores importantes, sin lugar a dudas. La Y luz, los recursos también, ¿no? bueno, eso es lo que te iba a preguntar. Cuando estamos hablando de recursos, Hablamos de luz. estamos hablando de luz y de qué otro componente. ¿Y el contenido de nutrientes? Muy bien, Elena, muy bien, muy bien. A ver, tú mencionaste una parte de los controles decisivos en la producción primaria, que son la energía, la luz solar y los nutrientes. ¿Qué otros factores intervienen además de los recursos y la temperatura? Bueno, Elena, vamos a hacer... Sí, tenés apagado el micrófono. Perdón. No me doy cuenta de qué otros. Tú mencionaste una parte de los factores que es importante. A ver, José, ¿qué otros factores inciden en el nivel de producción de fitoplancton que podemos observar en un lago? Otro de los factores es la relación entre la acidez y la alcalinidad también, y los gases disueltos, ¿verdad?
Ojo, esos elementos que tú pones sobre la mesa, ¿son factores que condicionan la producción primaria o estos elementos que pones sobre la mesa son una consecuencia de la producción primaria? Ah, pues puede que vaya por las consecuencias, sí, sí, sí. Bueno, muy bien, muy bien. A ver, Camila Suñé había levantado la mano. Era los recursos y los controles top-down, ¿no? Exactamente. Y cuando estás hablando de controles top-down, ¿a qué te estás refiriendo? Y en realidad la herbivoría, el zooplancton que come el fitoplancton. Exactamente, estás refiriéndote a un factor que podemos denominar presión de consumo, tasa de forrajeo, tasa de herbivoría, tasa de grazing, con todos esos elementos lo podemos encontrar. Ya estás adelantando un tema muy importante que vamos a ver en el día de hoy, que es, bueno, ¿qué es lo que condiciona esa tasa de herbivoría? ¿Tá? Pero antes de profundizar esto, que lo vamos a estar analizando en detalle en la clase de hoy, les pongo otro factor sobre la mesa. ¿Cómo puede jugar en la producción primaria del fitoplancton el tiempo de residencia del agua o de ese lago? ¿Les parece que les parece que es un factor importante o no? Levanten la mano, porque no vamos a poner contra la pared a nadie. Levanten la mano. Profe, ¿puede repetir la pregunta? La pregunta es, ¿cómo les parece que el tiempo de residencia de ese lago puede condicionar la tasa de producción primaria o la producción primaria de ese lago? A ver, Vika, adelante. Que sí, que puede influir, porque si hay más recambio también se va a ir más el fitoplancton con el agua, no sé si es por ahí. Exactamente. Las pérdidas de la producción primaria involucran una serie de factores. ¿Cuáles son esos factores? Uno es la presión de consumo, otro es lo que llamamos, y ven en los textos en estos archivos, lavado, ¿no es cierto? Exportación fuera del sistema. Y otro factor que es muy importante es la sedimentación, la acción de la gravedad sobre los organismos que pueden ir al fondo si no hay una mezcla importante. Entonces, cuando hablamos de tasas de pérdida, estamos hablando de varios factores al mismo tiempo. Estamos hablando de sedimentación, estamos hablando de herbivoría, estamos hablando de lavado. Entonces, cuando analizamos el conjunto de factores que condicionan la producción primaria del fitoplancton, estamos hablando de un elenco de factores. Como muy bien decía Elena, temperatura, recursos y toda una serie de factores que nos condicionan pérdidas de esa biomasa, sea lavado, sea herbivoría, sea sedimentación. ¿Queda claro? ¿Ah? Si nosotros hacemos la pregunta sobre el otro componente de producción primaria importante, como puede ser las plantas acuáticas, el conjunto de factores es exactamente el mismo. Lo único que de repente la tasa de herbivoría aparece en otros organismos, aparece un carpincho, aparece un hipopótamo, aparece otros herbívoros, ¿no es cierto? Y cuando estamos hablando de tiempo de retención, ya ahí ese factor juega menos. ¿Por qué? Porque las plantas están enraizadas, muchas de ellas, entonces no están a merced de la deriva y no van a ser exportados por una mayor renovación de agua. ¿Queda claro? Sí. Y Muy otra bien. cosa también que habíamos mencionado era la acción de las olas. Bien, eso en el caso de las plantas acuáticas o las macrófitas tiene un papel decisivo porque la acción de las olas destruye la biomasa de las plantas acuáticas, sean macrófitas o sean plantas vasculares o angiospermas, y ese factor
termina siendo un control muy decisivo. ¿Tá? Pero como ven, muchachos, y este es un mensaje fundamental en esta clase, siempre hay un control dual. Hay un control bottom-up, por los recursos, desde abajo hacia arriba, y hay un control top-down o descendente generado por la presión de herbivoría, y ahora vamos a ver todo lo que condiciona esa presión de herbivoría. ¿Tá? Vamos a el siguiente esquema. Fíjense en este esquema, que lo tienen en la clase 5, diapositivo número 14. ¿Ah? Este esquema nos indica, este esquema está extraído de un lago templado. Nos está indicando cuáles son los rangos de talla que consumen los peces piscívoros, ¿no? Es decir, aquellos peces que se comen otros peces. A su vez nos indica que el rango de tallas de peces que se comen parte del zooplancton, y a su vez, qué fracción del zooplancton se come la mayoría del rango de tamaño del fitoplancton. Mirando ese esquema, ¿no es cierto? Vamos a estar analizando varias preguntas. Mirando ese esquema, cuando nosotros analizamos esa presión de herbivoría, ¿no es cierto?, sobre el fitoplancton, ¿por qué le prestamos tanta atención al tamaño de los organismos del zooplancton? ¿Y por qué le prestamos tanta atención sobre todo a aquellas especies que son más grandes? A ver, Guille, ¿quién es el sorteado en la jornada, en esta pregunta? Ahora que estoy dando vuelta al bolillero acá. Dale. Ignacio Bianco, saliste sorteado, justito, mirá. ¿Por qué? ¿Cómo era? A ver, muchachos, la pregunta es, ¿por qué cuando analizamos la presión de herbivoría del zooplancton le prestamos atención a la talla de los organismos? Y sobre todo, por ejemplo, nos interesa saber si ocurren géneros como Daphnia, Simocephalus, los géneros de mayor tamaño. Vamos a repasar ese esquemita. A medida que son más arriba en la talla, son menor cantidad. ¿No? ¿Qué te dice ese esquema? Que el zooplancton consume en proporción más fitoplancton que lo que, por ejemplo, los peces al zooplancton. Cuidado. Este es un punto importante, porque se puede prestar a confusión como tú estabas indicando ahora. Esperen un poquito, voy a sacarla porque veo manos levantadas. A ver, Evelyn, ¿cuál es tu interpretación? Es porque los herbívoros zooplanctónicos más grandes son los que consumen mayor cantidad de fitoplancton. Entonces, cuando se da la cadena trófica en cascada y desaparecen los organismos zooplanctónicos, no sé si es así, más grandes, el fitoplancton prolifera. A ver, vamos un paso a la vez. Este esquema, muchachos, lo que nos está diciendo, estos son rangos de tamaño que observemos en los productores primarios, el zooplancton, peces y peces piscívoros. ¿Ah? Lo que nos está indicando este esquema es que el zooplancton de mayor tamaño es el que consume casi todo el rango de tallas del fitoplancton. Pero el zooplancton de menor tamaño no llega a consumir gran parte del fitoplancton. Eso es lo que nos quiere decir este esquema.
Vamos al siguiente nivel. Cuando estamos hablando de peces plantívoros, estamos hablando hemisferio norte, zona templada, fría. Luego vamos a ver qué variantes tiene este esquema. ¿Tá? Son los de menor, los peces de menor. Eso lo vamos a ver ahora. Lo que estamos viendo es que los peces plantívoros, los más pequeños, pueden consumir el zooplancton de mayor tamaño. Solamente el de mayor tamaño. Y después lo que nos está indicando es que los peces piscívoros, los predadores tope, sobre todo consumen el rango intermedio a más pequeño de peces plantívoros. Por lo tanto, cuando nosotros estamos analizando la presión de herbivoría, es decir, la presión que ejerce el zooplancton sobre el fitoplancton, nos interesa mucho el tamaño. Acá, a diferencia de que ustedes postulan cotidianamente, el tamaño sí importa, y mucho. ¿Ah? Y lo que nos está indicando es que los herbívoros de mayor tamaño consumen la mayor parte o rango del fitoplancton. Por eso, cuando nosotros analizamos la estructura del zooplancton, nos interesa saber cuántos cladóceros, cuántos rotíferos, cuántos copépodos hay, o mirándolo de forma funcional, cuántos microfiltradores hay, cuántos mesofiltradores hay. Pero cuando aparece el gran herbívoro, ¿tá? Que a diferencia de la sabana africana no es un elefante, no es un ñu, no es un antílope, sino que es un organismo que le decimos pulguita del agua, es decir, que no tiene más de 1 milímetro, pero ese milímetro está acá. Ese es el organismo más grande que tenemos en el zooplancton. Y ese organismo tiene la capacidad de consumir el rango de tallas de todo el fitoplancton. Por eso tiene tanta importancia y tiene tanto impacto en la herbivoría. Cuando aparece el género Dasmia o aparece Cymocephalus o otros cladóceros, se pueden consumir todas las tallas y además pueden consumir hasta el 80% de la producción primaria. ¿Está claro? Eso es lo que nos quiere decir este esquema. Este esquema, muchachos, está tomado de zonas templadas frías con una estructura de la comunidad de peces determinada, ¿tá? Pero nos habla de rangos de tamaño, qué es lo que consume cada fracción de estas comunidades. ¿Tá? Yo les decía que ese esquema está extraído fundamentalmente de zonas templadas frías. Seguramente las preguntas que ustedes se harán, ¿qué es lo que pasa en nuestras latitudes o en zonas más cálidas? Como esta es una pregunta muy difícil, no vamos a mandar al paredón a nadie con esta pregunta, así que la voy a hacer abierta y el que quiera contestar se puede ganar un bonus de 1000 puntos como en la época del flipper o los juegos electrónicos que juegan ahora, ¿no? ¿Qué modificación les parece que puede ocurrir en este esquema cuando nos movemos hacia las zonas más cálidas o hacia el trópico? La pongo de nuevo el esquema. Diapositivo número 14. Quedó escondido en las atrás de las pantallitas, Néstor. ¿O soy yo? Ahora te veo solo a vos, Néstor. Esto es fantástico. A ver si lo ven ahí. Ahí. ¿Lo están viendo? Perfecto. Hay una mano de Facundo levantada. A ver, Facundo, arriba. Yo en realidad tengo una teoría, pero puede ser errada. Fue en relación a algo que vi en el video, que decía que los peces de aquella zona eran como de mayor tamaño que los de acá, que una zona templada. Entonces puede ser que los peces de acá de mayor tamaño son los que comen al fitoplancton ese, a ese rango de fitoplancton, y el fitoplancton sería como la única variante capaz que habría, ¿o no? A ver, Facundo, parte de tu respuesta es correcta. Cuando nosotros analizamos la
el rango de tallas, de tamaño de la comunidad de peces en la zona subtropical o tropical, en promedio son ejemplares, organismos, especies más pequeñas, ¿tá? Sustancialmente más pequeñas, ¿tá? Eso es una tendencia a nivel general, que cuando vos comparás organismos relacionados sistemáticamente o funcionalmente, cuando vas de las zonas más frías hacia las zonas más cálidas, generalmente tenés un menor tamaño. Eso tiene que ver con temas de metabolismo, termodinámica y una serie de factores. Pero el patrón es el que acabas de escribir. Entonces, cuando nosotros queremos ajustar este esquema a nuestra zona, por ejemplo, la Laguna del Diario que visitamos el día sábado, en realidad lo que nos ocurre es que tenemos varias modificaciones. Una modificación muy grande es que este rango de tamaño de peces se acota sustancialmente, es decir, nosotros no tenemos todo este rango que va hacia la derecha. Francamente tenemos peces plantívoros que son muy pequeños y que no solo pueden consumir el zooplancton de gran tamaño, sino que terminan consumiendo también el zooplancton de talla intermedia, ¿verdad? Y a su vez tenemos peces piscívoros que también son bastante más pequeños que nuestros predadores tope, por ejemplo, el bagre negro, la tararira, un dientudo, etcétera, ¿tá? Y en general nuestros peces piscívoros pueden básicamente consumir casi todo el rango de tallas de los peces plantívoros, ¿tá? Como ven, el mensaje en este momento importante es que este rango de tallas, esta hipótesis de la eficiencia de tamaño que fue generado en la zona templada fría, no significa que no nos resulte útil para analizar el funcionamiento de un lago en una zona subtropical o más cálida. Lo que nos quiere decir es que hay variantes importantes y que terminan afectando esa capacidad de regulación del zooplancton sobre el fitoplancton. En general, lo que ocurre en las zonas más cálidas es que esos organismos más grandes del zooplancton, el género Dasmia, Cimocéphalus, los ejemplares más grandes, están presentes muy rara vez en nuestros sistemas. Si lo están por periodos de tiempo muy acotados, y eso se debe a que la comunidad de peces de las zonas más cálidas ejercen una presión de control sobre el zooplancton que es aún mayor de lo que observamos en las zonas templadas frías, ¿tá? Sé que en este momento la cantidad de información puede ser muy grande y nos perdemos en parte, pero en definitiva, muchachos, lo que ocurre es que en una zona templada fría, el zooplancton puede controlar casi toda la producción primaria durante la estación de crecimiento, en la primavera y el verano, si las condiciones se dan. En cambio, en las zonas tropicales, ese control fuerte ocurre, pero ocurre en periodos muy acotados, 1, 2 semanas, porque la comunidad de peces generalmente controla de forma muy efectiva a los herbívoros de mayor tamaño, ¿tá? Preguntas hasta acá. Adelante. Hay un comentario de Carlas, dice, y está José también con la mano levantada. Carlas pregunta, ¿entonces aumentaría la cantidad de fitoplancton? Muy buena pregunta, Carla. Un extra bonus para ti. Esa pregunta es clave y efectivamente es correcta la interpretación que estás haciendo. Lo que nos está indicando tu pregunta o nos está sugiriendo es que cuando nos vamos hacia zonas más cálidas, la presión de herbivoría por el zooplancton en relación a la producción primaria se hace menor. Y eso tiene una consecuencia muy importante que después vamos a estar profundizando hacia el final del curso. Y es que los sistemas más cálidos son más sensibles a los procesos de eutrofización que aquellos localizados
en las zonas más frías. ¿Por qué? Porque la presión de herbivoría en general, en comparación a la producción primaria, es menor. ¿Tá? Y vamos a explorar más en profundidad estos puntos. Preguntas y más consultas. Yo tenía la pregunta de que si esa que se da más en los lugares de mayor temperatura es la wasp waste. No, eso lo vamos a ver en unos minutos, porque hasta ahora, no, pero está muy bien tu intervención, José, porque hasta ahora estamos mirando una parte de la trama trófica, muy simplificada, por cierto, pero una trama trófica que, como vamos a ver, se denomina trama trófica clásica. ¿Tá? ¿Por qué se denomina clásica? Porque es la primera que hemos estudiado y hemos comprendido. Vamos a ver que en realidad no es el único canal de transferencia de energía que observamos en un lago. ¿Tá? Cerramos con esto, vuelvo a Elena. Lo importante, Elena, es que cuando estamos analizando controles, sea de la producción primaria, o por ejemplo, si esta misma pregunta se hace, bueno, ¿y cuáles son los controles que determinan la abundancia y el tamaño del zooplancton? Siempre tenés ese juego dual entre controles que vienen de abajo, en el caso del zooplancton, bueno, cuánto fitoplancton hay y qué palatable es, qué composición tiene, y a su vez qué presión de depredación están haciendo los peces plantívoros sobre el zooplancton. En muchos de los ejemplos de este tipo de preguntas en la trama trófica, siempre vas a tener este tipo de controles duales. ¿Queda claro ese punto? ¿Ah? Y los efectos de tiempo de residencia y lavado son importantes para algunos componentes. Obviamente lo es para aquellos componentes que tienen un movimiento limitado, como el plancton, que pueden tener movimiento, pero de repente en un pulso de inundación fuerte se lo lleva al agua, ¿no es cierto? Para organismos como el nécton o los peces, ese factor no es tan decisivo, no incide directamente como en el plancton. ¿Queda claro estas afirmaciones? Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Vamos a avanzar un poquito en este archivo y vamos Perdóname, Néstor. No, tenemos Adelante. una dinámica que hay pulsos donde hay muchos pedidos de la palabra. Después de un tiempo, si uno no le dan la palabra, la manito desaparece sola. ¿Ah? También puede ser de que ustedes quieran, ya no quieran participar más y pueden apretar un botón que baja en la mano. ¿Tá? Si ven que se la apaga sola y todavía quieren participar, vuelvan a levantar la mano. ¿Tá? Perfecto. Muy bien. Vamos a avanzar en este archivo y vamos a justamente tratar de capturar esos aspectos fundamentales. A ver, aquí en el diapositivo número 17 aparece un gráfico que nos está hablando de... No se está viendo. Yo no lo veo. Yo tampoco veo la presentación. Perfecto, muchas gracias. Vamos a compartir. Muy bien. Ahora sí, ¿no? Perfecto. Acá tenemos tenemos dos gráficos. Tenemos un gráfico que en los dos comparten el eje de la Y, que es cantidad de fitoplancton, cantidad de productores primarios. Y en la parte superior tenemos nutrientes. Ahí, fíjense en un detalle, habla de disponibilidad de nutrientes. Podríamos hablar solo de nutrientes. Y en el gráfico de abajo tenemos un atributo, que no tienen por qué saberlo en este momento qué significa, es el carbono orgánico disuelto refractario. ¿Tá? Este carbono orgánico disuelto incluye todo el pool de sustancias húmicas y es lo que le da color al agua. ¿Tá? Ahora, vamos a concentrarnos en el gráfico de arriba. En ese gráfico de arriba, nosotros estamos viendo
por el momento dejen distrofia de lado, concéntrense en la secuencia oligotrofia, mesotrofia, eutrofia. ¿Tá? Imagínense que el día lunes se cruzan en la Plaza de Maldonado con el que gana las elecciones municipales el día domingo, y la persona ganadora está muy preocupada por lo que pasa en Laguna del Sauce. Y saben que ustedes son eximios estudiantes de la licenciatura en gestión ambiental o de diseño paisaje, y el ganador se arrima a ustedes y les pregunta, por favor, explíqueme de una forma simple qué es eutrofia, o qué es el estado eutrófico. A ver, Guillermo, vamos a seleccionar algún afortunado. Y yo la mandaría al frente a Jazmín. Dale, muy bien. Muchas Ahí. gracias. No, Muchas sí, gracias. ¿Qué es la eutrofia? ¿Qué es la eutrofia? Imagínate que vos le tenés que explicar a alguien que no tiene la menor idea. Por favor, no piensen que considere que todos los que están compitiendo por la elección departamental son ignorantes en este tema. Estamos haciendo un juego hipotético, ¿no? Lo aclaro porque estos temas quedan grabados y después se ven en YouTube por miles de personas, ¿no? Imagínense que esa persona está totalmente alejada del tema, pero está muy bien intencionada, muy preocupada por el problema de Laguna del Sauce y lo quiere resolver. Se puso a leer una cantidad de páginas web, documentos, etcétera, y ya se perdió con un concepto técnico, ¿no? Con un término, que es el de eutrofia. ¿Cómo le explicarías a este buen hombre qué es la eutrofia? O a esta buena mujer, porque podría ganar una candidata, ¿no? Que la eutrofia es porque en un lago hay una elevada cantidad de biomasa algal, también Muy bien. el agua está turbia y poca transparencia, y también tiene una alta cantidad de nutrientes. Muy bien, excelente definición, la verdad, muy concreta. ¿Ah? Ahora, imagínate que te moves hacia Laguna del Diario, ¿no? Te fuiste de Laguna del Sauce a Laguna del Diario. La producción primaria en Laguna del Diario se canaliza a través de la biomasa fitoplanctónica, del fitoplancton, o se canaliza por otro canal. No, a través de las plantas sumergidas. Exactamente, a partir de las plantas sumergidas. Muy bien, entonces, imagínate, vos estás en Laguna del Diario, tenés la información de los niveles de nutrientes, te dicen que es moderado y alto, pero tenés la información de la biomasa fitoplanctónica y te dice que es baja. Entonces, ¿eso significa que ese sistema es poco productivo o no? ¿Es No. eutrófico o no? Te lo pregunto más, no, te hago la pregunta más sencilla, porque puede ser confuso la forma en que te lo pregunté. ¿Tú pensás que Laguna del Diario es una laguna poco productiva? ¿No? No, por cierto, ¿no? Porque lo que les sobra son plantas, ¿no? De hecho, las colectamos y las cosechamos para sacárnoslas de arriba por una serie de problemas. Pero esta pregunta sirve para introducir el siguiente tema, es que a veces esa oferta de nutrientes no es canalizada por el fitoplancton, puede ser canalizada por las plantas acuáticas. Entonces, cuando yo hago un diagnóstico del estado trófico de Laguna del Diario, me da niveles altos de nutrientes, pero biomasa fitoplanctónica baja. ¿Significa que es oligotrófico? No. Es igualmente productivo. Lo que pasa es que yo tengo que cambiar, tengo que considerar un conjunto de atributos de forma simultánea, tal cual lo hiciste tú en la contestación de tu pregunta. Fíjate que tú dijiste, un sistema eutrófico, altos nutrientes, alta biomasa fitoplanctónica, baja transparencia del agua, alta turbidez orgánica. ¿Ah? Cuando estamos haciendo un diagnóstico del estado trófico, y este es el mensaje fundamental en estos momentos, tenemos que mirar un conjunto de atributos. Y ese conjunto de atributos incluye más cosas, como por ejemplo mirar, bueno, ¿tiene muchas plantas acuáticas o no las tiene?
¿Cómo es el perfil de oxígeno en profundidad? ¿Es un perfil recto, ortógrado o es un perfil clinógrado? ¿No es cierto? Es decir, cuando vamos a hacer una caracterización del estado trófico, tenemos que considerar un conjunto muy grande de atributos, porque si no, se nos pueden presentar esas discrepancias. Carla Pereira está levantando la mano. Adelante. No, es que no sé bajarla, eso fue de hoy, hace rato. No idea cómo bajar. Bárbaro. Carla, Para que el eso mismo te lugar podemos donde lo ayudar levantás, nosotros. sí, perdón, Néstor. En el mismo lugar donde levantás la mano, cambia el texto del botón y dice low hand o algo así. Yo no lo puedo ver porque estoy como administrador. Pero es el mismo lugar. Muy bien. Excelente, excelente. Bueno, muy bien. Seguimos avanzando despacito. Volvamos a este esquema, ¿no? Este esquema lo que nos muestra es esa secuencia clásica entre sistemas poco productivos a muy productivos, a eso que llamamos de oligotrofia a eutrofia. Este concepto lo vamos a estar retomando muchas veces a lo largo del curso y cuando estemos hablando de restauración de nuevo. ¿Tá? Pero vamos al gráfico de abajo. El gráfico de abajo nos está mostrando una secuencia de estados tróficos y ahora sí voy a entrar a la distrofia. La distrofia, muchachos, como están viendo en ese diagrama, es una configuración del sistema donde la cantidad de sustancias húmicas, carbono orgánico disuelto, color del agua, es sustancialmente mayor que el resto de las otras configuraciones. Son sistemas con aguas muy coloreadas. Cuando digo muy coloreadas, me estoy refiriendo a algo muy parecido al té, ¿no? Aguas muy amarillentas, muy rojizas. Si un día están por aguas dulces, vacacionando, de fiesta, tómense en un tiempo, vayan hasta una laguna que está cerca pegado a aguas dulces que se llama Laguna Clotilde o de Brioso, o vayan a la fuente de agua de aguas dulces donde se toma agua para administrar, y se van a encontrar con lindos ejemplos de sistemas distróficos. Sistemas donde hay una cantidad de materia orgánica disuelta enorme en la columna de agua, y ahí la producción primaria por el fitoplancton es muy baja. ¿Tá? ¿Por qué es muy baja? Bueno, esas sustancias húmicas, muchachos, generan una gran atenuación de la luz. Por lo tanto, limitan seriamente un recurso fundamental, que es el ingreso de energía lumínica al sistema acuático. ¿Tá? Además, mucha de esta materia orgánica disuelta, que tiene muchos carbonos, también puede tener elementos como nitrógeno y fósforo, que no van a estar disponibles, porque esta materia orgánica es de naturaleza más recalcitrante, es aquello que queda para lo último, el proceso de composición, es difícil seguirlo degradando. ¿Tá? Y hay otra serie de efectos más de las sustancias húmicas que nos limitan esa producción primaria asociada al fitoplancton. Por eso la distrofia, muchachos, nos aparece en este nivel, con niveles de biomasa fitoplanctónica muy parecidos o cercanos a la oligotrofia. ¿Tá? ¿Preguntas hasta acá? Consultas. Profe, una pregunta. En este caso, lo que más abunda sería el bacterioplancton. Muy buena pregunta, Priscila. En ese tipo de sistemas vamos a estar viendo dentro de un ratito dos grandes componentes de la trama trófica. Por un lado, lo que estamos viendo hasta ahora, que es lo que podemos denominar la trama trófica clásica, y luego vamos a estar analizando hacia el final de la clase de hoy un componente que se llama el loop microbiano. Y el loop microbiano, vamos a ver cómo se acopla a la trama trófica clásica, pero ya te adelanto, Priscila, muy buena tu pregunta,
es que básicamente está utilizando la materia orgánica disuelta. ¿Tá? Y vamos a ver que en realidad ese canal de transferencia de energía es mucho más importante la trama trófica clásica en aquellos sistemas que son distróficos. ¿Tá? Les pido que aguarden unos minutos porque vamos a explicar bien en detalle todos estos componentes. Más preguntas, adelante. Muy bien. Vamos a avanzar despacito. Acá tenemos otro esquema que es muy importante comprenderlo, porque es una pregunta ineludible para cualquier estudiante que pase por este curso, ¿no? Este es un esquema hecho por un colega que han cumplido 30 años, ¿tá? Fíjense el detalle de los predadores tope, que son una cabeza amarga, realizado en Corel Draw. Digo todo esto porque hay muchos acá que vienen de diseño de paisaje, y esto es una pieza histórica, ¿no? Primeros dibujos en Corel Draw, una cuestión muy sofisticada. Hoy es mucho más fácil hacer esto. Este esquema lo hizo Javier Gorga. En este esquema, fuera de estos datos anecdóticos, vamos a suponer que estamos en dos lagos, dos configuraciones de lagos, el de la izquierda y la derecha, que como ven tienen diferencias muy grandes en la estructura de la trama trófica, tienen diferencias muy grandes en las propiedades físico-químicas, pero estos dos lagos tienen los mismos niveles de nutrientes, tienen el mismo origen, están sobre el mismo suelo, sobre la misma geología, tienen las cuencas de similar tamaño, los mismos usos de suelo, todos esos elementos iguales. Sin embargo, ese esquema nos está indicando que hay diferencias sustanciales entre los dos lagos desde el punto de vista de la trama trófica clásica. Y esas diferencias se traducen en propiedades físico-químicas muy contrastantes. Fíjense los atributos en la parte izquierda, con estas flechitas en rojo, y los atributos en la parte izquierda con esas flechitas verdes. A ver, Guillermo, ¿quién puede contestarme de los elegidos esta pregunta? ¿Cuáles son las diferencias más importantes que ustedes visualizan en esa trama trófica y cómo esas diferencias se conectan con esas propiedades físico-químicas que aparecen en la parte inferior? El que contesta esta pregunta se gana una botella de champán para las Navidades. Acaban de levantar la mano. Muy bien. Ya veo 4 participantes. Bueno, a ver, Guillermo, selecciona algún compañero ahí que Yo, si me haya permite, intervenido. por el orden, Ale Guarneri, que hoy no ha participado, me parece que es una buena oportunidad. Igual quiero aclarar que no puedo tomar champagne, así que va a tener que ser otro el premio. Bueno. Me lo das a mí, Me la a mí. tomo por ti, me la tomo por ti, contestá bien. Bueno, no pasa nada. Por ejemplo, en el esquema de la derecha, al aumentar los piscívoros, disminuyen los planctívoros, y eso hace que aumente el zooplancton y que después disminuya el fitoplancton. Lo que resulta en que el agua va a ser mucho más transparente, el pH es un poco más neutro, y hay mucho más oxígeno disuelto en el agua. Perfecto, menos variabilidad de la concentración de oxígeno. Muy bien, Ali. ¿Y qué pasa en el escenario que está representado en la izquierda de este diagrama? Pasaría todo lo contrario. Al haber menos piscívoros, aumenta la cantidad de planctívoros que van a depredar al zooplancton, y por lo tanto va a haber mucho más fitoplancton porque no va a ser consumido por el zooplancton. Y eso se traduce en todo lo que dice abajo.
es diferente al anterior. Muy bien, Ali, brillante, brillante. Voy a tener que tomarme esa botella de champán entonces. Ali, a ver, esta última pregunta. Si nosotros modificamos la abundancia de los peces piscívoros, o más drástico aún, lo eliminamos, ¿cómo se llaman esos efectos que se nos van propagando hacia abajo en esta trama trófica? Las interacciones en cascada. Exactamente. Son efectos en cascada, son un ejemplo de interacción trófica indirecta. ¿Tá? Y esto es un mensaje muy importante, muchachos, que grábenselo a fuego. Aquel que quiera tatuárselo lo puede hacer. Cuando estamos analizando la presión de herbivoría del zooplancton sobre el fitoplancton, tenemos que tener en cuenta estas interacciones tróficas directas, pero tenemos que tener en cuenta las interacciones en cascada que vienen desde los niveles superiores. Creo que tenemos una mano levantada en este momento de Facundo. Adelante. Sí, me quedó levantada igual, pero igual tengo una duda ahora. Ahí cuando dice alta transparencia y baja transparencia, ¿tiene que ver directamente por la acción de que hayan piscívoros o no? ¿O tiene que ver la influencia que tiene el piscívoro sobre el pez? Porque el piscívoro, captura el pez por la visión, y si no tiene visión, no tiene esa facilidad. Entonces, tengo la duda si estas condiciones son las que dan la turbidez o la condición del medio es la que la genera. Muy buena pregunta, Facundo, porque en realidad esa es una buena pregunta porque nos permite visualizar que en realidad las interacciones no son unidireccionales, son bidireccionales. Vamos a analizar este ejemplo. Si yo tengo muchos piscívoros, voy a tener un efecto en cascada que me genera que en definitiva tengo baja biomasa de fitoplancton. Y eso me puede aumentar la transparencia. Recuerden que la transparencia está condicionado por una turbidez de origen orgánico cuando está vinculado al fitoplancton, o puede estar asociada a una turbidez de origen inorgánico cuando son partículas de limo o de arcilla, o de sedimento. Pero esa mayor transparencia genera una retroalimentación positiva a los piscívoros, porque los piscívoros, como muy bien dijiste tú, Facundo, son básicamente predadores visuales. Por lo tanto, cuanto más transparente es el agua, mayor desempeño en la captura de presas tiene. Entonces, esto me permite hacer una pregunta que está vinculado a un diapositivo que está aquí en este archivo. Es el siguiente. ¿Por qué los sistemas que se van eutrofizando pierden los predadores tope? O dicho de una forma más técnica, ¿por qué el componente de peces piscívoros desaparece o queda reducido a su mínima expresión? La respuesta está en esta transparencia. Por lo que decía recién Facundo. A ver, adelante, Ignacio. No, eso de la dificultad visual, del agua que pierde transparencia. Exactamente. Tiene que ver con dos factores, Ignacio. El primero, el que tú acabas de decir. Se aumenta la producción del fitoplancton, el agua se hace menos transparente, se dificulta la localización de las presas. Pero otra cosa importante es que si vos tenés más biomasa fitoplanctónica, como te lo dice aquí, vas a tener una gran amplitud de oxígeno durante el día. Vas a tener mucho oxígeno, sobresaturación de oxígeno al mediodía, y seguramente vas a tener un déficit de oxígeno muy marcado en la noche, por la respiración del propio fitoplancton. Eso para los peces de mayor tamaño es difícil de sobrellevar, esa variación tan grande de oxígeno. Un pez más pequeño lo puede sobrellevar, no todos, pero en general en cuestión de tamaño el desempeño es como les indico.
obviamente intervienen también otras adaptaciones fisiológicas o anatómicas, ¿tá? Pero esos dos factores nos inciden. Y por eso no nos sorprende, muchachos, de que cuando el proceso de eutrofización se extiende mucho en el tiempo, termina desapareciendo los peces piscívoros. Y ahí se genera una retroalimentación positiva, que nos lo indica la variante que está a la izquierda. ¿Qué quiere decir con esto? Si la eutrofización me lleva a la reducción o la desaparición de los piscívoros, indirectamente me está favoreciendo el crecimiento del fitoplancton. ¿Por qué? Porque la presión de consumo va a ser menor. Entonces, como ven, la eutrofización es un proceso extremadamente embromado. ¿Por qué? Porque tiene muchos mecanismos de retroalimentación positiva, es decir, el mismo proceso se va estimulando a sí mismo. ¿Ah? Preguntas, adelante. ¿Podrías decir que hay un comportamiento sinusoidal entre los cosos? Si crece uno, en el otro baja, el siguiente, ¿no? Por supuesto, hay un efecto en cascada que lo podés ir mirando nivel a nivel, como tú lo estás indicando, o podemos mirarlo en el conjunto de esas interacciones. Entonces, a ver, vamos a entrar en un punto antes de hacer un descanso para ver otro elemento fundamental de esta clase. Voy a compartir pantalla. Acá ustedes tienen un diagrama que tiene información justamente de Laguna del Diario. Vamos a explicar este diagrama. Este diagrama tiene la concentración de nutrientes en el eje de las X y tiene la biomasa fitoplanctónica en el eje de las Y. Abajo viene el estado trófico, desde oligotrófico a hipereutrófico. Y aquí les aparece información de Laguna del Diario, niveles de fósforo, niveles de nitrógeno. Y a su vez le aparece cuál es el promedio de biomasa fitoplanctónica que tiene este sistema. ¿Tá? Fíjense qué cosa interesante. Tiene niveles de nutrientes que se ubican entre la eutrofia y la hipereutrofia, es decir, muy productivo, pero si lo miro en términos de biomasa fitoplanctónica, está más bien localizado en la mesotrofia. ¿Tá? Es decir, hay una discrepancia entre la oferta de nutrientes y el nivel de clorofila que tengo. ¿Por qué sucede eso? Por lo que ustedes me respondieron en la primera parte de la clase. Bueno, la producción primaria en Laguna del Diario ya sabemos que no se canaliza por el fitoplancton, sino que se canaliza por las plantas sumergidas. ¿Está claro? Ahora, ¿qué nos quiere decir este esquema? Fíjense primero en la curva roja. Esta curva es un claro ejemplo de proceso de eutrofización. Está aumentando la concentración de nutrientes a lo largo del tiempo. Pero ¿cómo es esa relación? Es una relación claramente no lineal y cuando se alcanza un umbral, el sistema pasa de esta configuración a esta otra. ¿Cuál es esta configuración? Baja biomasa fitoplanctónica a alta biomasa fitoplanctónica. Miremos la curva reversa, un proceso de oligotrofización. Imagínense, puse una planta de saneamiento, o mejor dicho, vamos al caso de Laguna del Diario. Puse el saneamiento, di cobertura a la Lausana, a todas las casas que están pegadas a Laguna del Diario, que tenían pozos y todavía perforados, negros, puse saneamiento y controlé una parte de los aportes que recibe este sistema. Estoy en un proceso de oligotrofización. Fíjense que pasa algo parecido a lo que veíamos en la curva roja. Yo estoy reduciendo los nutrientes, no veo ninguna respuesta y alcanzo un umbral y el sistema cambia rápidamente. Paso de un sistema con mucha biomasa fitoplanctónica a un sistema con baja biomasa fitoplanctónica. ¿Ah? También una dinámica no lineal,
Pero fíjense en una cosa muy curiosa. Este umbral, acá, es distinto a este umbral, ¿no es cierto? Dicho en términos bien simples, la concentración que desencadena las consecuencias más adversas de la eutrofización es esta concentración, y nosotros para recuperar un sistema eutrófico tenemos que llegar a una concentración que no es la que desencadenó el problema, es una concentración aún menor, mucho menor. ¿Lo ven? Acá está este umbral y aquí está este umbral. ¿Ah? Este recorrido, este fenómeno, muchachos, donde la respuesta del sistema es muy dependiente si estoy en una trayectoria de enriquecimiento o en una trayectoria de empobrecimiento y son diferentes, se denomina en el campo de la física, en el campo de la dinámica del sistema complejo, histéresis. ¿Qué significa eso? Que un sistema, fíjense, en un amplio rango de nutrientes, que en el estado trófico corresponde a la mesotrofia o a la eutrofia, puede tener dos configuraciones diferentes. Y esa configuración depende de cuál es la trayectoria histórica del sistema. Si viene en un proceso de eutrofización o si viene en un proceso de oligotrofización. Preguntas hasta acá. Seguramente hay muchas inquietudes. Adelante, Ali. ¿Esto pasa a modo de ciclo? Por ejemplo, en un año se puede dar pasar de un estado a otro, ¿o es el hombre el que hace con algunas acciones que pase? Muy buena pregunta, Ali. Esto no pasa en términos de escalas cortas de tiempo. Esto pasa generalmente en periodos largos, muchas veces condicionados por acciones antrópicas. Por ejemplo, mal manejo de la fertilización, desarrollo de matrices urbanas sin una cobertura efectiva de saneamiento, etc. ¿tá? Pero ahí estas curvas ya nos está adelantando algo que vamos a ver hacia el final del curso, que recuperar un sistema eutrófico lleva mucho esfuerzo porque tiene una resiliencia el sistema a recuperarse muy grande y después vamos a ver cuáles son esos mecanismos de resiliencia. Vika, estás con la mano levantada. Sí, la duda es la siguiente. Habíamos visto que la eutrofización se puede dar por como sobrepoblación de fitoplancton o también como en el caso de la laguna del Sauce, de macrófitas. Sí. ¿No? Pero en esta gráfica, como que el proceso de eutrofización sería el aumento de la biomasa de fitoplancton. O sea, no Exactamente, Vika. En sea, este ejemplo, en este gráfico que estamos viendo aquí, estamos tomando como foco de análisis los cambios en el fitoplancton. Ok. Pero fíjate, vamos al siguiente gráfico y simplemente lo voy a dejar aquí en este momento. Vayan a boxes y vuelven y miran con atención este gráfico, pero acá tienen el espejo del gráfico anterior, donde el eje de la CI ya no es biomasa del fitoplancton, sino que es biomasa de plantas acuáticas. ¿tá? Entonces vamos a hacer lo siguiente, pues son las 17:30 minutos, llevamos una hora. Descansemos 3-4 minutos, vayan a lo que tengan que hacer, y volvemos con este gráfico y lo analizamos, el mismo fenómeno que estamos viendo hasta ahora, pero con otra respuesta, que es la variación de la biomasa de plantas sumergidas, y como ven, es un modelo un poquito más sofisticado, pero que la parte, el gráfico bidimensional que está en la base es exactamente el mismo que acabamos de ver, pero es un espejo del que acabamos de ver. Es un espejo simplificado, donde no tenemos dos curvas, sino que tenemos una curva única, pero que nos está dando la información, la misma información de las dos curvas anteriores. Pero despéjense en un minuto y nos vemos, así lo podemos comprender en profundidad. Adelante, Buenísimo. adelante. Gracias. Muy bien.
Muy bien. Arrancamos, ¿te parece, Guillermo? Perfecto. Muy bien. Vamos a ver este esquema que estábamos, nos detuvimos hace un minuto. Este esquema, muchachos, aquí estamos analizando un gráfico muy parecido al anterior. Les voy a pedir que miren la parte inferior del gráfico, donde tenemos de nuevo la variación de la carga de nutrientes, pero en el eje de la Y tenemos la biomasa de la vegetación. Recuerden que en el gráfico anterior lo que teníamos era la biomasa fitoplanctónica. ¿Tá? Acá este gráfico aparece descompuesto según las dos trayectorias. En este gráfico esas dos trayectorias están simplificadas en esta línea donde aparece una discontinuidad entre F1 y F2. Pero nos está hablando lo mismo, nos está hablando que un sistema en un rango intermedio a muy bajo de nutrientes, la producción tiende a canalizarse por la vegetación acuática, pero en un rango medio a alto tiende a tener otra configuración, tiende a presentar menos biomasa de plantas acuáticas, seguramente porque el canal de producción pasa a desarrollarse fundamentalmente a través del fitoplancton. ¿Tá? El modelo, la hipótesis de los estados alternativos, muchas veces se ejemplifica gráficamente con lo que estamos viendo en la parte superior. En la parte superior, fíjense en el rango intermedio de nutrientes, lo que vemos es que el sistema puede presentar dos configuraciones, ¿no? Una configuración con elevada biomasa de plantas acuáticas o una configuración con baja biomasa de plantas acuáticas. Pero lo interesante, fíjense, es que no es fácil pasar de una configuración a la otra, o lo que en términos de dinámica de sistemas complejos se llama pasar de esta cuenca de atracción a esta otra cuenca de atracción. ¿Tá? Pero otro mensaje fundamental, fíjense que en condiciones de muy baja concentración de nutrientes, la producción primaria tiende a canalizarse exclusivamente por la vegetación acuática, y si estamos en condiciones muy altas de nutrientes, tiende a canalizarse por el fitoplancton, no por las plantas acuáticas. De nuevo, lo que vemos es lo que veíamos en el caso del fitoplancton, es que en un rango intermedio de nutrientes, el sistema tiende a presentar estados alternativos. Y esto fundamentalmente ocurre en aquellos cuerpos de agua que son poco profundos o cuerpos de agua somera. Vika, adelante. La pregunta es, ¿eso significaría que, por ejemplo, la laguna del diario, que en este momento está dominada por macrófitas, ¿no? Si pasa determinado umbral de nutrientes, o sea que en este gráfico sería F2, que no conocemos, podría pasar a dominar, o sea, bajar abruptamente la vegetación macrófita y pasar a dominar el fitoplancton. Exactamente. Si ustedes miran, y ya esta información se los está adelantando, después lo vamos a ver un poquito más adelante cuando estemos analizando algunos casos en concreto, y vamos a hacer un zoom en Laguna del Diario, porque además de esta información sabemos exactamente la trayectoria, porque los lagos tienen como una especie de caja negra el sedimento, y lo podemos estudiar en detalle, y sabemos exactamente que estamos parados en la línea roja. Lo que podríamos decir que Laguna del Diario es un sistema que es muy productivo y que puede pasar a tener una dominancia de fitoplancton. De hecho, le ha pasado ya. En algunos momentos hemos tenido floraciones de cianobacterias y sobre todo de algunas especies que han sido muy notorias porque producen toxinas volátiles como la geosmina. ¿Ah? Pero también, ustedes lo habrán visto, Laguna del Diario
tiene mucha producción primaria de vegetación, no solo sumergida, sino emergente y flotante. Y si esa producción sigue acumulándose en el tiempo, no necesariamente puede pasar a un estado turbio dominado por fitoplancton. Podría pasar hacia un estado distrófico, ¿tá? Y eso es uno de los elementos que nos genera dudas en este momento. Lo que sí te puedo decir, a modo de adelanto, ya que tuvimos ese evento con las pollas de agua el otro día y el ataque de ese predador que nos tuvo angustiados durante muchos minutos, es que hace unos 6 años atrás, 7 años atrás, en momentos del verano, cuando estábamos cosechando la vegetación sumergida, no le prestamos atención a la llegada de 2 especies de polla acuática, una, la que vieron el otro día, que tiene el pico amarillo, y otra muy similar que tiene el pico rojo, colonias de más de 1000 individuos, y el sistema presentó una floración muy intensa. Para explicarlo rápido, lo que nos pasó fue que no le prestamos atención a un componente de herbivoría, que era como tener 3 o 4 máquinas de cosechadoras al mismo tiempo. En términos bien simples, cosechamos mucho más de lo que pensábamos que estábamos cosechando, porque solo le estábamos mirando la cosechadora, ¿no? Entonces ahí ese elemento te da para pensar de que efectivamente el sistema está muy cerca de este umbral, ¿no es cierto? Y que el riesgo de que se transforme en un sistema turbio, dominado por fitoplancton y sobre todo dominado por cianobacterias es muy alto. ¿Ah? Pero bueno, esas son, esto como vamos a ver, estos sistemas son muy dinámicos y las acciones que nosotros provocamos, incluso con la cosecha, también generan respuestas que no son siempre las mismas y vamos a ver que hay formas de cómo podemos lidiar y gestionar con mucha incertidumbre, como es este caso. ¿Ya? Más preguntas. Quiero entrar de lleno en este diapositivo, que lo indicamos en los primeros minutos del tramo anterior, que tiene que ver con, bueno, mirar la trama trófica en toda su complejidad. Cuando hablo de complejidad, no se rían porque esto es un esquema súper simple de lo que es una trama trófica. Fíjense que nosotros estamos poniendo decenas de especies acá en esta cajita, muchas especies acá en esta otra cajita, en peces, ni que hablar de flagelados heterotróficos y bacterias, ¿no? Estamos haciendo una súper simplificación. Pero en este momento lo que les pido es que miren que además de la trama trófica clásica, aparece otro componente que es el loop microbiano. Y ese loop microbiano básicamente está utilizando materia orgánica disuelta, que es consumido por bacterias, procesado por bacterias, y que estos a su vez van a ser el alimento de otros organismos como ciliados y flagelados heterotróficos, ¿tá? O mixotróficos, que a su vez van a ser alimento del zooplancton. ¿Tá? Todo este ciclo que se entendió mucho después o se identificó mucho después es lo que se llama el loop microbiano. Y el loop microbiano es un canal muy importante de producción, por ejemplo, en Laguna del Diario. Muy acertada la pregunta que se refirió a este punto en la primera mitad, ¿no es cierto? Porque la materia orgánica disuelta te la aportan todos los componentes de la trama trófica clásica, pero si en este componente yo pusiera las plantas superiores, las plantas emergentes, las plantas sumergidas, etc., en realidad el aporte a la materia orgánica disuelta es mucho más grande que la suma de todos estos componentes, del aire, del fitoplancton, del zooplancton y de los peces, mucho mayor. ¿Ya? Estos dos sistemas están muy acoplados. ¿Ya? Y de hecho, en sistemas distróficos, el principal canal es por el loop microbiano, no es por la producción del fitoplancton.
¿Está claro? Y de hecho hay muchos sistemas donde la base de la producción no está en el fitoplancton, sino que está, por ejemplo, en las plantas acuáticas, y que después el zooplancton y los peces van a estar canalizando esa producción, no consumiendo directamente las plantas, sino consumiendo todos estos componentes que se alimentan de la materia orgánica disuelta, sea por la descomposición de las plantas acuáticas o porque las plantas acuáticas excretan materia orgánica disuelta, y es lo que le da ese color amarillento o color rojo. ¿tá? Por ejemplo, Laguna del Sauce, la mayor parte del tiempo, cuando no está clara, es decir, que no tiene una turbidez moderada o alta de naturaleza inorgánica, por alto contenido de arcilla y limo en la columna de agua, ¿tá? Cuando predominan las condiciones de moderada a alta turbidez, en realidad lo que ocurre en Laguna del Sauce es que el componente de producción fitoplanctónica no sostiene la trama trófica con los niveles superiores, lo hace este componente. ¿Y por qué lo hace este componente? Porque hay un pool de sustancias de materia orgánica disuelta muy grande por los humedales que hay en el arroyo Pan de Azúcar y en el arroyo Sauce, pero además porque hay una planta que juega, un árbol mejor dicho, un arbusto que juega un rol muy clave en este sistema, que es el sauce. Laguna del Sauce en sus márgenes tiene un arbusto que le da el nombre al sistema acuático, que es caducifolio, y están todos sus márgenes, y aporta una cantidad de hojarasca, materia orgánica y materia orgánica disuelta que va a estar sosteniendo todo el loop microbiano, y sobre todo va a estar sosteniendo todo este componente de, sobre todo si ustedes ven el stock de peces que hay en Laguna del Sauce, no solo la diversidad, sino la biomasa que hay. Es muy difícil entenderla si ustedes no están mirando este canal y esta conexión con la materia orgánica disuelta y con estos componentes que les hacía referencia. Los aportes de esos, fíjense, después miren Google Earth, pero si ustedes miran el arroyo Pan de Azúcar, entre la ciudad de Pan de Azúcar, puente de la Ruta 9, y su desembocadura en el arroyo Potrero, que son casi 15 kilómetros, 20 kilómetros, es todo un humedal. ¿Ah? Preguntas hasta acá, muchachos, adelante. Tiempo de consultar, adelante. Ahí en ese caso entonces no entendí bien. El zooplancton fue la parte que menos entendí. ¿El zooplancton ahí se consumiría las bacterias que son las que descomponen la materia orgánica? Acá lo que te está indicando este diagrama es que el zooplancton puede estar consumiendo todos estos componentes del loop microbiano, que son todo esto, las bacterias, los ciliados, los flagelados heterotróficos, que dependen de la materia orgánica disuelta. Entonces, vos podés sostener estos niveles intermedios y superiores de la trama trófica, no por una elevada producción primaria del fitoplancton, sino porque tenés este canal en marcha. En realidad el canal es un poquito más sofisticado porque, por ejemplo, vos podés tener una alta producción en el compartimento bentónico, es decir, en la interfase agua-sedimento, que de repente pueden estar utilizando los peces directamente, ¿no? Eso también ocurre. ¿tá? La cuestión importante en este momento, muchachos, es que realmente las tramas tróficas son muy complejas. Nosotros la estamos simplificando. Comenzamos analizando la trama trófica clásica, ahora le agregamos el loop microbiano. Pero en realidad son simplificaciones enormes, enormes, enormes. Tratamos de capturar los procesos fundamentales,
Pero si nosotros quisiéramos hacer una representación de una trama trófica, probablemente veríamos una nube de puntos y una nube de interacciones, porque cada cajita de esas son muchas especies, ¿no? Y además, fíjense lo siguiente, fíjense en este comportamiento, los flagelados, lo hablamos el sábado. Los flagelados son productores primarios en determinadas condiciones, cuando hay buena luz, etcétera, pues tienen cloroplasto, pero también son organismos heterotróficos, pueden estar consumiendo bacterias o consumiendo materia orgánica disuelta, ¿ah? Entonces ahí, bueno, el flagelado es un ícono, ¿no? Es decir, bueno, ¿dónde lo pongo? ¿Como un autótrofo o como un heterótrofo, ¿no? Bueno, para eso tenemos una categoría especial que son misotróficos, los que están a mitad de camino o cumplen las dos funciones, ¿no? Pero es un punto importante a tener en cuenta, ¿ah? Vamos a ver el siguiente esquema. El siguiente esquema nos está hablando de nuevo del acople entre la trama trófica clásica y el loop microbiano, pero ahí ya mirando fracciones de tamaños dentro del plancton, para entenderlo con más detalle. El carbono orgánico disuelto es un insumo de las fracciones más pequeñas del fitoplancton, más pequeñas del plancton, lo que llamamos picoplancton, que lo podemos, dentro de este componente, básicamente lo que encontramos son bacterias, ¿tá? Y ese picoplancton es, a su vez, el alimento, ¿tá?, de una fracción de mayor tamaño que llamamos el microplancton, rotíferos, ciliados, etc. Y estos son consumidos por las fracciones más grandes de plancton, el mesoplancton. ¿Por qué les pusimos este esquema? Porque fíjense que cada uno de ellos nos está representando una parte de la realidad, ¿tá? En este segundo esquema, obviamente nosotros estamos haciendo un zoom en esta parte, más detallado, entender cómo son esos intercambios, estamos haciendo un zoom sobre esta parte, más detallado, tratando de agrupar ahora estos componentes, no solo en función de lo que están consumiendo, sino del tamaño, y por eso hablamos de picoplancton, microplancton o mesoplancton, ¿ah? Preguntas, muchachos, adelante. Anímense. En ese caso, ¿el agua se acidificaría? Tú decís en un caso de, por ejemplo, de agua muy, con mucha materia orgánica disuelta. Ahí va, disuelta y descompuesta. Y donde no tenés un componente de producción primaria por fitoplancton importante. Exacto. En general, los sistemas, tu pregunta es muy buena, en general los sistemas distróficos tienden a tener pH neutro o pH ligeramente ácido, nunca pH básico, ¿tá? Porque obviamente un componente importante que te incide en el consumo de CO2 y por lo tanto en el pH no está activo en ese tipo de sistemas. Que es correcta tu interrogante, tu observación. Adelante, muchachos, más consultas. Estoy seguro que tienen que tener muchas dudas en este momento. Y si no tienen dudas es porque están totalmente perdidos. Yo estoy un poco perdida con esta parte. Muy bien. ¿Y en qué parte estás perdida? En la parte esta que hiciste como el zoom, no entendí mucho. Como el zoom de lo anterior. Claro, fíjate que en este esquema lo que vos estás mirando es de nuevo este sector, ¿está? Pero lo estás mirando, en realidad, no estás mirando todo este sector, estás mirando este pedazo. Bacterias, ciliados, zooplancton. Pero acá tenés una representación un poco distinta que la anterior. ¿Por qué? Porque estás prestándole atención
no solo al papel, al rol funcional, sino que le estás prestando atención al tamaño de los componentes. Por eso estás hablando de pico, nano, micro y mesozooplancton. Estás hablando de rangos de tamaño de los organismos. Y aquí, en esta trama, pasa lo mismo de lo que podés ver en la parte superior de la trama, es decir, los organismos más grandes se comen a los más chicos, ¿ah? Los peces más grandes se comen a los peces más chicos. Bueno, lo mismo estás viendo en este componente. El mesozooplancton se come al microplancton, al nanoplancton, y a su vez el picoplancton es consumido, el picoplancton es consumido por el microplancton, ¿ah? O por parte del nanoplancton. Es decir, aquí también tenés una serie de interacciones tipo predador-presa que uno a simple vista dice, no, acá no puede ser porque estoy dentro de este grupito, son todos chiquitos. No. Son todos chiquitos, pero hay diferencias entre los chiquitos. Hay cosas muy chiquitas y hay cosas no tan chiquitas dentro de ese mundo pequeño, ¿no? Bien. Pero te está discriminando eso, ¿no? Estos son diferentes ejemplificaciones, diferentes esquemas, que todos son válidos. La cuestión es, te sirven para explicar ciertos fenómenos o responder ciertas preguntas. No es que hay un esquema que sea mejor que el otro, depende de qué es lo que estemos analizando, ¿ah? Muy bien, más preguntas. Vamos a ir hacia el último diapositivo de esto. Hay varios que asistieron a la clase del martes, donde vimos detalladamente este esquema, así que dentro de ese pequeño auditorio que estuvo en la clase del martes, quiero que me expliquen qué es lo que estamos viendo en este momento. No solo al cuerpo docente, sino a sus compañeros. ¿Qué es lo que estamos viendo en este momento? Vika, adelante. No estuve el martes, pero la vi grabada, voy a intentar explicar lo que entendí. Perfecto. Muy bien, adelante. En la primera línea de más arriba, lo que veríamos es como la cantidad, como por nivel trófico. Más abajo los productores primarios, después, bueno, supongo que serían los herbívoros y los... Exacto. Pero en número de individuos. Entonces, en dos tipos de sistemas. Uno sería de pastizal, el que es más piramidal, el de la izquierda, y el otro en un bosque templado, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, como Excelente. las proporciones en número de individuos. Después los otros diagramas de más abajo son en biomasa y en energía, que ahí no me acuerdo si era energía almacenada por cada nivel o... Creo que es energía almacenada por cada nivel trófico. Exactamente. En el nivel de abajo, en la fila intermedia nos aparece 4 sistemas distintos, un sistema lótico, un sistema léntico, el lago de Wisconsin, un viejo campo de Georgia, esto seguramente parece una canción de blues, ¿no es cierto? Y un banco de corales como sistemas bien contrastantes, ¿no es cierto? Y aquí, a diferencia del anterior, esos niveles lo que está teniendo en cuenta es la biomasa. Y por último, en la parte inferior nos aparece justamente un humedal en el estado de Florida, donde aparecen de nuevo los mismos niveles, pero acá expresado en términos de energía, y aparece este componente de ese que son los descomponedores. Eran descomponedores. En estos momentos, muchachos, vamos a hacer el sorteo
de la segunda botella, pero en este caso de un vino Tanat añejado en cava de roble, cosecha 2014, para el que conteste esta pregunta. Una representación de la pirámide trófica como la que estamos viendo, como la que estamos viendo en este esquema, ¿no? Miren fundamentalmente la de abajo para contestar esta pregunta. Una representación de una pirámide trófica en términos de energía puede presentar una forma distinta que la que estamos viendo aquí representada. Es decir, que de repente desde el punto de vista energético los herbívoros o los consumidores secundarios terciarios tengan más energía que los productores primarios. Es decir, una pirámide invertida como ocurre, por ejemplo, en la parte superior de densidad con el bosque templado. Esta es una pregunta, muchachos, realmente donde ustedes tienen que demostrar su dominio, su conocimiento, cuánto han consultado los materiales enviados, pero sobre todo recordar sus sólidos conocimientos de termodinámica. ¿Puede presentar otra forma que distinta a la que estamos viendo aquí en términos de energía? Hay una canción de Dressler que explica todo este proceso. Vika, adelante. ¿Todo se transforma? No, no podría, porque habíamos visto que cada nivel trófico le refiere al nivel superior más o menos un 10% de la, bueno, exactamente, de la energía almacenada en forma de biomasa. La transferencia de energía es muy ineficiente entre un nivel y otro, de hecho pasa solo el 10%. ¿Está? Me gané el Tanat, entonces. Exacto, pero como al igual que Ali, tú no tomas alcohol, la segunda botella me la quedo yo. ¿Está? Así que ya llevo dos botellas. Es lo único que tomo. Compartimos. Ya compartimos. No, termina el curso todo tatuado y todo de bajo alcohol. Muy bien. No, ya realmente es muy buena respuesta. Fíjense, por ejemplo, lo que te debemos una botella, vamos a ver si encontramos 2014, eso no es fácil. En la parte superior, que ustedes tienen el caso en términos de densidad, y tienen un bosque templado, claro, fíjense un bosque templado, por unidad de superficie 0,1 hectárea, puedo tener pocos individuos, pero esos individuos tienen una biomasa gigantesca y tienen una cantidad de energía enorme. ¿tá? Entonces, no se sorprendan por estas discrepancias entre entre densidad, biomasa y energía. Y fíjense que en términos de biomasa, el lago de Wisconsin, el campo en Georgia y un arrecife de coral son bastante similares, ¿no? Bastante parecidos a una trama trófica, a una pirámide trófica de energía. Sin embargo, vamos a dejar algo pendiente para responder cuando terminemos el módulo de sistemas lóticos. ¿Por qué en términos de biomasa podemos observar una pirámide invertida? ¿Está? Piénsenlo. Vamos a prestarle mucha atención al módulo que viene ahora de sistemas lóticos y ahí van a tener todos los elementos para poner sobre la mesa algunas hipótesis sobre qué es lo que está pasando en ese canal británico. ¿Ah? Muchachos, quiero terminar con la siguiente diapositiva que tiene que ver con el archivo que aparece en el que se denomina clase 4. En este esquema, nosotros estamos viendo todos los procesos
que nos condicionan la presencia de la vegetación acuática, sumergida, flotantes, emergentes. ¿Tá? Fíjense, la vegetación disminuye la turbidez. ¿Por qué? Signo negativo. Porque nos amortigua el oleaje. A su vez, la vegetación disminuye la concentración de nutrientes, porque los asimila. Por lo tanto, afecta y compite por los mismos recursos con el fitoplancton. Al mismo tiempo, la vegetación amortigua, como decíamos, el oleaje, disminuye la resuspensión del sedimento y termina afectando la turbidez de agua. Generalmente cuando se establece la vegetación acuática, el sistema se hace más transparente. Y al hacerse más transparente hay más vegetación acuática. Otro ejemplo de retroalimentación positiva. Pero además, fíjense que las plantas acuáticas producen sustancias alelopáticas que inhiben directamente a las microalgas. Pero como si fuera poco, la vegetación también nos condiciona la interacción entre los peces y el zooplancton, básicamente dándole refugio al zooplancton y protegiéndolo de la depredación de los peces. Al hacer esto, obviamente están condicionando indirectamente cuál es la presión de herbivoría sobre el fitoplancton. Entonces, este esquema, muchachos, les permite entender algo que se observa en los sistemas poco profundos, por qué cuando se establecen las plantas los sistemas cambian tan radicalmente y cambian tantas propiedades y procesos al mismo tiempo. Porque este componente nos está afectando muchos canales al mismo tiempo. ¿Ah? Preguntas en este momento. Estamos viendo... Carla Pereira, esto es Laguna del Diario. Este esquema puede ser aplicado para entender qué es lo que pasa en Laguna del Diario, pero en realidad lo podemos aplicar a cualquier sistema poco profundo donde dominen las plantas acuáticas. Por ejemplo, Laguna Blanca, ya manantiales y un montón más de sistemas. Más preguntas. Ahí eso también puede afectar la relación entre los piscívoros y los peces que predan el zooplancton, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Por ejemplo, un tema muy estudiado en las zonas templadas frías, y seguramente pasa lo mismo en las zonas cálidas, es que la desaparición de la vegetación no solo afecta al componente de zooplancton, sino que también afecta a la propia estructura de peces. Por ejemplo, los peces más pequeños, los juveniles, no encuentran refugio si no hay plantas. Por tanto, el canibalismo tiene su máxima expresión y puede favorecer la reducción o la desaparición de los predadores tope, porque la vegetación, ese compartimento espacialmente complejo, no solo le brinda protección a el zooplancton, también le brinda protección a otra serie de componentes que pueden ser predados por otros, incluso por aves. Esto es como si vos sos una presa y estás en el medio del campo natural o estás metido en el monte ribereño. Es lo mismo. En el campo natural, en el medio del pastizal, seguramente sos boleta en pocos minutos, y si estás metidos en un monte ribereño, te podés meter detrás de un árbol, hacer un pozo y esconderte, etc. Taparte de hojarasca, etc. Preguntas. Quiero terminar con este otro diapositivo que está en el archivo 4, que es muy importante. Fíjense, acá tenemos un diagrama donde, este es un diagrama construido para el manejo de represas. ¿Tá?
Y este es un diagrama donde tenemos la performance hidrológica. ¿Qué quiere decir esto? Signo más, signo negativo. Quiere decir que acá hay mucha renovación del agua y acá hay poca renovación del agua. ¿Está claro? Y a su vez acá tenemos un eje que nos está hablando de riesgo ambiental. En este caso, ¿cuál es el riesgo? Que el fitoplancton esté dominado por grupos como algas verdes, diatomeas, etc., o esté dominado por cianobacterias tóxicas. Fíjense que acá se nos presenta una relación claramente bastante compleja, no lineal, incluso con cambios de régimen. Si ustedes estuvieran al frente de una represa que está destinada para el suministro de agua potable, de acuerdo a esta gráfica, ¿qué metas se pondrían en términos de performance hidrológica? ¿Y qué significa eso en términos prácticos? Están al frente de la represa. Que haya un mayor flujo del agua. Un mayor flujo de agua, una mayor renovación del agua. Seguro. ¿No es cierto? Suponete que tenés compuertas que podés operar. ¿Qué harías para disminuir el riesgo, pero al mismo tiempo no te podés quedar sin agua? Sí, pero ahí en el caso ese, si no hay algo que te aporte agua al lago, o sea, vas a liberar agua, pero no va a haber nada que te la renueve. O sea, va a estar como casi que en el mismo caso, ¿o no? Bueno, imagínate, si estás al frente de una represa, hay un compromiso de cómo manejás esa performance hidrológica. No solo va a depender de qué haces vos con las compuertas, sino, por ejemplo, cuánto llueve. Por eso. Exactamente, ¿no? Entonces, la tendrías que abrir cada vez que va a llover. Bueno, esa es una alternativa. Es estar haciendo descargas en función de los eventos de precipitación, ¿no es cierto? Y tratar de mejorar esa performance hidrológica que en términos concretos se traduce en reducir el tiempo de residencia, ¿no? Ese podría ser una alternativa. Entonces, como ven, cuando estamos hablando de sistemas, lo vamos a ver un poquito más adelante, que comparten características de un sistema léntico, como son los reservorios, el manejo hidráulico termina siendo decisivo. En Laguna del Sauce, que tenemos una represa, lamentablemente no tenemos una capacidad de manejo hidráulico porque es una represa de desborde, ¿no es cierto?, que tiene apenas unos tabiques de cemento de 50 centímetros y no se puede hacer mayores manejos hidráulicos. Pero hay otros sistemas, otras represas, que sí se pueden hacer manejos hidráulicos importantes. Un caso muy emblemático es lo que pasó en el lago Paranoá, en la ciudad de Brasilia. Ustedes saben que la ciudad de Brasilia se construyó a finales de la década del 50 y se construyó alrededor de un gran reservatorio que se construyó especialmente, pues es una zona muy seca. Y justamente tuvo un problema de floraciones durante mucho tiempo y una floración de una cianobacteria muy tóxica, Cylindrospermopsis, y justamente un manejo hidráulico permitió eliminar esa floración, ¿no? Gracias a ello la distribuyeron por todo Brasil después, pero el problema se lo sacaron de encima, ¿no? Esto para que vean que el manejo hidráulico también puede ser un control muy efectivo en ciertas condiciones, pero eso depende de otros factores como cuánto llueve, en qué momentos puedo hacer descargas, no descargas, etc. Muy bien. Terminamos por aquí, descansen y seguimos entonces, Guillermo, ¿el martes o el jueves? A ver, algunos comentarios negativos. Nosotros les vamos a mandar noticias sobre para el parcial.
Tenemos que fijar fecha. En un principio habíamos pensado el otro martes para el parcial, pero a mí me da la impresión de que habiendo varias personas que están haciendo otro curso los martes en ese horario, no sería una buena opción. Entonces lo vamos a tener que poner un jueves. Yo le diría, para no retrasarnos, me parece razonable pedirles para hacer a partir de las 4 el parcial, un jueves, de 4 a 5. Y después ya enganchamos con clase. Hacemos un descanso y enganchamos con clase. ¿Les parece algo razonable? Sí. Me parece, sí. Sí, profe. ¿Qué fecha sería? ¿Jueves qué? El parcial es en esta dinámica, así como los test, más o menos. Sí, la dinámica, la metodología va a ser la misma. La idea es lograr integrar todos los temas vistos en este tiempo de una forma más... Ahora porque yo usé unos términos y ahora no los tengo frescos, pero algo más interpretativo, ¿no? Que les permita a ustedes mostrar el nivel de comprensión que tienen sobre estas temáticas que hemos trabajado. ¿Ah? Que el nivel máximo, por supuesto, que fue alcanzado entre la salida de campo del sábado pasado y el trabajo con Néstor hoy. ¿Ah? Y ahora, acá en la coordinación Néstor, una consulta. Nosotros lo que habíamos hecho el año pasado, al terminar el componente de sistemas lénticos, que es les habíamos presentado una serie de casos de estudio. En particular, la presentación de las 18 lagunas, una presentación sobre Laguna del Diario, les habíamos dado el libro verde de la Laguna del Sauce, y se le habían presentado algunos casos de estudio de Canelones. Yo lo que no... A ver, el plan ahora sería el martes tener clase de consulta, y el jueves estaríamos en condiciones o de poner el parcial, o de empezar con el siguiente tema, que son sistemas lóticos, sistemas de aguas corrientes. A mí me parece que un esquema adecuado sería trabajar el martes en clases de consultas, ponerle hoy mismo a disposición materiales de caso de estudio que les permitan aplicar estos conocimientos que hemos estado trabajando. ¿Tá? El martes sacar las dudas que sean necesarias sobre esos materiales, pero al mismo tiempo van a tener que estar viendo las presentaciones para empezar sistemas lóticos el jueves. Entonces, entre el martes que viene y el otro martes, liberamos dudas para el parcial, y lo tenemos el otro jueves. ¿Tá? ¿Les parece razonable un esquema de esos? Eso sería el jueves 8. ¿Tá? El jueves 8, de 16 a 17 horas, tendríamos el parcial, que irían los temas, digamos, con enfoque teórico hasta hoy, y los casos de estudio que les vamos a poner a disposición hoy. ¿Tá? Les vamos a hacer alguna selección para que no sea demasiado material. Esos casos de... Perdón. Sí. ¿Esos casos de estudio que lo vamos a elegir nosotros, cuál queremos, o hay que leer todos o ver todos? No, yo creo que tienen que tratar estos casos de estudios tienen una presentación y un video en YouTube como los que venimos trabajando hasta ahora. Tienen la misma estructura. ¿Tá? La idea es que nosotros les demos ese núcleo de contenidos. Lo que es diferente, hay un libro de Laguna del Sauce que se llama el libro verde de Laguna del Sauce, que no tiene una presentación asociada, pero es un buen texto de referencia para trabajar todos estos temas que estamos viendo. ¿Está? ¿Y ese libro dónde va a quedar? ¿O ya está y no me di cuenta? Ya está en el EVA, todavía no está visible, pero yo ahora se los pongo visible. ¿Está? Yo le voy a poner una carpeta que se llama, esperen que me fijo ya la estuve armando ahora, que se llama Para preparación de primer parcial y materiales extras. ¿Está? O sea, a ver si entendí bien. Los 2 martes que vienen, siguientes ahora, contando, o sea, el martes que viene, el siguiente, serían dudas, y el jueves 8 el parcial. Exacto. ¿Les parece bien ese esquema? Sí, creo que sí. Fantástico. Perdón, ya comentaron la estructura del parcial, ¿no? Porque se me apagó la computadora. No. Ya comentaron. La idea, el parcial va a tener la misma estrategia de los test iniciales, que sean, pero tratando de darle la oportunidad a ustedes que muestren el nivel de comprensión sobre la complejidad de los temas que hemos tratado. ¿Tá? O sea que van a ser más integradores en cuanto al enfoque. ¿Tá? El nivel de complejidad
va a ser un poco superior a estos que eran muy específicos sobre las cosas que aparecían en las clases. ¿Tá? Que analicen un problema y bueno, y que planteen a ver cuál es la solución. No están planteados, esa es la estrategia que pretendemos desarrollar. ¿Tá? Que es un desafío, por supuesto que es un desafío, queremos lograrlo. ¿Está, gente? Nos vemos el martes. Cualquier cosa escriban, usen el foro. Chao, gracias. Bueno, gracias. gracias. Hasta el martes. Yo voy a poner la prueba ahora, Guillermo. Dale, ya te lo paso. Además, gracias. Hagamos así, Ale. Copiate ahí, entrate al formulario y cortamos el Zoom y yo espero unos 10 minutos y cierro el formulario y mando los resultados. ¿Tá? Porque van a necesitar la sala esta ahora en unos minutos. Fíjate a ver si lo recibís. Dale, ya estoy entrando. Vos confirmame y cortamos y... Ya estamos Ahí ya pude entrar. Dale, hasta y media podemos esperar, ¿tá? Yo quedo acá con esto abierto por si tenés alguna duda de letra. ¿Dale? Dale, gracias. No, por favor. Me dice que el formulario ya no acepta respuestas. No, probá de vuelta, a ver, cargalo de vuelta, ya debería aceptar. Ahora sí. Listo, ya la envié. Gracias, Ale, te mando un beso. No, Disculpame gracias a vos. hoy de la hora que mandé mal el mensaje. No pasa nada, pasa que yo los jueves tengo ordenamiento territorial a la mañana y son 4 horas seguidas que después termino muerta. Duermo una siesta y a veces hasta, si no suena el despertador, me cuesta levantarme. Dale, bueno, te mando un beso. Que pase lindo. Nos vemos, chao.